Esta noche vamos a hablar de la Reforma y vamos a hacer un breve barrido a través de algunos de los eventos históricos que tuvieron lugar y luego ver dónde estamos hoy y luego a medida que avanzamos en la serie de conferencias vamos a ir más y más exactamente a lo que ha sucedido en el interín y dónde estamos hoy y cómo sucedió. ¿Ok? Estos son temas fascinantes y he titulado esta conferencia Que haya luz y por supuesto que es la historia de la Reforma. Y particularmente Lutero, ahora Martín Lutero, nació en Eisleben el 10 de noviembre de 1483 con Hans y Margaret Luther. Ahora, cuando miras estos retratos, ¿cuál es la imagen que te viene a la mente? ¿Cuáles son los pensamientos y conjeturas que fluyen a través de tus sentimientos cuando miras esto? A ver, ¿qué es? Y sí, escucho dificultades. ¿Dirías que la riqueza extrema se representa aquí? No, probablemente hay mucha pobreza, ¿no? Estas personas parecen haber tenido una vida dura y deben haber trabajado sus dedos hasta los huesos. Y la vida les pasó factura. Pero estos son los padres de Martín Lutero. Y realmente, según la historia, trabajé increíblemente duro de este estado en el que estaban para enviar a ese hijo de ellos a la universidad. Si nos gustaría ponerlo en términos modernos, para estudiar entre los mejores de los mejores, para convertirse en un teólogo que no solo estaba por encima del promedio, pero buscado por los duques que competían por estos universitarios. Así que fue un erudito brillante, no era solo un erudito ordinario. Ahora, este es el Lutherstadt Wittenberg. Aquí es donde tuvo su primera posición, después de graduarse y convertirse en doctor en teología. Y aquí es donde enseñó en la universidad, donde también era el ministro, el sacerdote de esta iglesia en particular que vemos aquí, y se tomó su misión muy en serio. Bueno, dentro de esta iglesia, si es como se ve, probablemente sea una réplica del púlpito que habría predicado desde la gente acude aquí para darle un toque a esta historia y ver qué pasó. Y no ha cambiado mucho en esta ciudad, ¿saben? Gran parte de la gran expansión tuvo lugar, por supuesto, en lo que era Alemania del Este hace un tiempo. Y estas son las calles y los edificios, y deben parecerse bastante a lo que parecían hace cientos de años. Estos edificios son muy antiguos. Aquí está la Universidad de Fitzpatrick y puedes ver las fechas allí. 150, 215. Esta es la universidad que se estableció. Y ser un gran centro teológico, y aquí es donde se nombró a Martín Lutero, como joven profesor y donde enseñó a sus alumnos. Y era un experto en griego y por supuesto el latín del día, ¿no? Y entonces sabía los idiomas extranjeros, las lenguas antiguas, y así es como se veía la universidad. Incluso para los estándares modernos es un lugar bastante impresionante. Y si entras, es impresionante, es grande, y iba a ser un lugar de prestigio para aprender. Bueno, la reforma realmente comenzó con un incidente, y esto es solo la historia, solo estoy recapitulando. Cuando un hombre llamado John Tetzel comenzó a vender indulgencias para el papado, ahora lo que había sucedido eran las expansiones en Roma y el gran costo de restaurar San Pedro había ejercido una enorme presión sobre las caras de la sede romana y así emitieron indulgencias y designé personas para que fueran y vendieran estos para recaudar dinero para la reconstrucción y la remodelación de San Pedro a su gloria actual. Y este hombre Tetzel
era notorio que estaba muy preocupado por vender eh, estas en una caja de indulgencia original. Y cuando pones el dinero en la caja, entonces el dicho fue cuando ese dinero cae en la caja, las almas saldrán volando del purgatorio. Y una indulgencia no es algo que perdone el pecado presente, pero compra un indulto del futuro castigo en el purgatorio. Y también puede por indulto para los que ya han muerto. Así que el miedo a la muerte y el miedo al castigo es realmente la fuerza impulsora detrás de una indulgencia. Y por supuesto, si pudiera haber ganancia, entonces mucho mejor. Cuando Lutero visitó Roma, el trabajo de reconstrucción de San Pedro ya había comenzado, así que Lutero fue a Roma, y esto es historia. Estoy citando a los mejores, las fuentes históricas más reputadas, muchos de los cuales son, como he dicho antes, ha sido renegado a las cámaras de polvo. Aquí fue a Roma y esperaba esto, esta euforia de la religión. Y lo que vio realmente lo perturbó. Julio el segundo era papa cuando Lutero visitó Roma, pero en 1513, un año después de que Lutero se convirtiera en médico, Julius murió y fue sucedido por Leo el X, quien era muy ambicioso y realmente quería dejar su sello en Roma. Tus vastos eran los planes de Leo para la reconstrucción de Roma que rápidamente drenaron su tesorería y el Papa recurrió a la venta de indulgencias. Y aquí es cuando encargó los diversos territorios, ser socio en esta empresa, porque así es como se gana el dinero. Consigues el gobierno, toma una parte de la indulgencia, consigues que el vendedor obtenga una parte de los ingresos y el resto va a Roma. Y eso es un incentivo. Eso es solo una práctica comercial sólida. Así que el comisionado para Alemania fue abierto con Mayence y Magdeburgo, y esto incluyó el área donde trabajaba Martín Lutero, ¿sí? Y Gutenberg hicieron este trato con Roma, bajo el cual hubo este intercambio de dinero. Y luego los subcomisionados, el más prominente y no el menos blasfemo, dice, esto viene de la historia del protestantismo. Era John Tetzel, un monje dominicano que parecía haber combinado la voz de un pregonero con los halagos sin escrúpulos de un Jack barato. De ciudad en ciudad a través de Alemania, Tetzel procedió con un séquito a la cabeza de la procesión. La bula del Papa emitiendo las indulgencias fue llevada a un ataúd sobre un cojín de terciopelo. Y el dominicano tuvo una gran cruz roja de la que se suspendieron los brazos de Leo el X. Y detrás de él estaban las mulas, que llevó los fardos de las indulgencias. Me gustaría leerte bastantes de estas citas hoy, porque la forma en que estas personas lo describieron es realmente fascinante, ¿sabes? Cuando piensas en la Edad Media, siempre piensas en estos primitivos. Una gente atrasada, sabes que no usaron cuchillos y demás, como lo representan en las películas. Siempre hay esos grandes trozos de carne y van y tienes esa imagen de estos bárbaros. Y por cierto, el nombre bárbaro hoy en realidad significa alguien que es inculto. ¿Sí? ¿Quién es un bárbaro? Pero no es de ahí de donde vino originalmente el nombre. El nombre en realidad vino de los griegos. ¿Quién no entendió el idioma de los bárbaros? Que era una mezcla de dialecto y alemán. Y lo que escuchaba cuando estas personas estaban hablando, en lugar de un idioma, estaban diciendo bla, 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 bla. ¿Sí? Y así los griegos comenzaron a llamarlos bárbaros. Y de ahí viene el nombre. Y hoy, por supuesto, ese nombre tiene un significado totalmente diferente y es solo un poco de historia. Así que la ciudad a través de Alemania se fue, Tetzel, y procedió a la cabeza de la procesión, la bula del Papa emitiendo las indulgencias, fue llevado a un ataúd de terciopelo y aquí vamos. Todas estas mulas llevándolas y las llaves, uno estaba en manos de Tetzel, el otro estaba en manos de los banqueros y el tercero estaba en manos de la autoridad civil.
No es tan agradable, así que tenías el gobierno, tenías los agentes, tenías a los banqueros, tuviste el benefactor final, o el receptor final, que era Roma, y tuvo todos los involucrados, y él iría por la ciudad llorando indulgencias, y son los dones más preciosos y nobles de Dios, insistía. Ven, gritó, y te daré cartas, todo correctamente sellado, incluso los pecados que intentas cometer. Puedes ser perdonado. Así que esta fue la naturaleza de la indulgencia. Martín Lutero, por supuesto, sus feligreses escucharon estas cosas y por eso estaba enojado. Tesler proclamó que como Papa Bonifacio el octavo había hecho 2 siglos antes, que una indulgencia podría ser asegurada por los vivos, el beneficio del sacerdote muerto. Noble esposa mercader, doncella juvenil, ¿no escuchas a tus padres y a tus otros amigos, que estos muertos y que lloran desde el fondo del abismo? Estamos sufriendo tormentos horribles. Un arma insignificante nos entregaría, puedes darlo y no lo harás. En el mismo instante en que el dinero suena en la parte inferior del pecho, el alma escapa del purgatorio y vuela, rescatado al cielo, y luego Tetzel diría, te incorporo de nuevo a la comunión de los santos y te reinsto a la inocencia y la pureza que eras en la hora de tu bautismo, para que la hora de tu muerte, la puerta a través de la cual es la entrada al lugar de tormento y castigo, será cerrado contra ti y eso que lleva al paraíso de la alegría se abrirá. Así que aquí estaba este pregonero hablando de estas cosas. Y lo había afirmado con su propio mano. Ahora, aquí hay una historia histórica interesante. Esto es historia, esto no es una conjetura. Y me gustaría leerte lo que relata John Dowling con respecto a Tetzel en un incidente en su vida, que pensé que realmente necesita inclusión, porque la gente no sabe estas cosas. Un caballero de Sajonia había escuchado a Tetzel en Leipzig y estaba sorprendido por sus posturas. Y fue al monje y le preguntó, ¿y está autorizado a perdonar los pecados de intención? Le preguntó. ¿Cuál es el monje? Había dicho anteriormente, o tal como el solicitante pretendía cometer. Seguramente respondió Tetzel. Tengo todo el poder del Papa para hacerlo. Bien devuelto el caballero, quiero vengarme un poco de uno de mis enemigos, sin intentar su vida. Te pagaré 10 coronas si me das una carta de indulgencia. Eso me llevará inofensivo. Tetzel hizo algunos escrúpulos, hicieron su trato por 30 coronas y poco después el monje partió de Leipzig. ¿Qué pasó entonces? Bueno, el caballero asistido por su sirviente lo esperaron en el bosque entre Jatterbach y Treven y cayó sobre él, le dio una paliza y se llevó el rico cofre de dinero de indulgencia. Había un problema. Tetzel clamó contra el acto de violencia y presentó una acción ante los jueces. Pero el caballero mostró la carta, firmado por el propio Tetzel, que lo eximió antes de la mano de toda responsabilidad. Y Duque George, quien desde el principio se había irritado mucho con esta acción, al ver este escrito, ordenó que el acusado fuera absuelto. Así que a veces fracasa, ¿verdad? Pensé que este pequeño título debe incluirse. Historia del romanismo, página 445, escrito en 1870. Cosas interesantes cuando empiezas a acabar. Bueno, como nos dice esta cita, Tetzel fue declarado culpable. Después estaba malversando dinero y los ciudadanos que habían pedido la indulgencia como explicación suficiente de sus pecados que admitieron en el confesionario vinieron a Lutero y dijeron, ¿sabes qué hice esto? Esto y lo otro, pero estoy bien, Jack, porque mira lo que tengo. Me he liberado de esta culpa. Y Martín Lutero explotó. Esto viene directamente de los libros originales de historia. Su siguiente paso fue escribir una carta de protesta respetuosa al arzobispo Alberto de Mayence y Magdeburgo, y te citaré. Martín Lutero escribe, los justos apenas se salvarán. Escribe, tan estrecho es el camino que lleva a la vida. Los que son salvos son llamados en las marcas de las escrituras, salvado de la quema.
En todas partes el Señor nos recuerda la dificultad de la salvación. ¿Cómo entonces se atreven estos hombres a tratar de rendir pobres almas? Fatalmente seguro de la salvación en la mera fuerza de las indulgencias compradas y promesas inútiles. Y luego Martín Lutero en el Día de Todos los Santos, noviembre 1 de 1517, después de predicar sobre este tema, cuando terminó el servicio, pasó entre la multitud el 31 de octubre de 1517 y clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Ahora que la mayoría de la gente sabe en el mundo lo que pasó, es interesante que no criticara a Roma en absoluto. Ninguna de las doctrinas de Roma estaba en juego aquí, en esta etapa de la Reforma, solo la cuestión de las indulgencias. Estas 95 tesis trataron con la cuestión de la indulgencia. Eh, y este es el famoso retrato histórico de Martín Lutero, llevando su tesis a la puerta trasera escrita, pero hay partes de la historia que han sido olvidadas y que hay que repetir. Cuando vas a esta iglesia hoy, encontrarás una réplica en la puerta. Dentro hay otra réplica, como podemos ver allí, a la derecha por aquí hay otro, um, y dentro hay otro para que puedas leerlos. Todos tratan con la indulgencia. Bien. Entonces, un contraataque inteligente es lo que ha estado sucediendo. Pero la trama se espesa un poco. Martín Lutero, como monje, no habría podido hacer esto solo. Así que Dios levantó a alguien más, alguien de talla política. Y este era el famoso duque Federico. Y lo llamaron el de gran corazón, el misericordioso, así que era un hombre de buen corazón. Era un hombre religioso y no era cualquiera. Él era un elector, lo que significa que tenía voto cuando se trataba de elegir al Kaiser, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Así que este era un hombre muy importante. Y toda el área de Wittenberg estaba bajo su control. Entonces, esta fue la máxima autoridad política de la región. Ahora, no mucha gente sabe que Friedrich tuvo un sueño. La noche anterior, Martín Lutero clavó estas tesis en la puerta. Esta es la historia que se olvida. Y tenemos que recordarnos a nosotros mismos en Worms. Aquí es donde tienen la estatua de él. Era un hombre impresionante y quiero leerte el sueño. La noche antes de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg, el elector Federico de Sajonia tuvo un sueño extraordinario. Y lo soñó 3 veces, cada vez con nuevas circunstancias. Y al día siguiente lo relacionó con el duque John. Ahora, quiero que tomes nota cuidadosamente de este sueño. Dice, debo contarte un sueño que tuve anoche, le dijo al duque John, porque lo soñé 3 veces y cada vez con nuevas circunstancias. Recé para guiarme y mis consejos y mi pueblo según la verdad. De nuevo me quedé dormido y soñó que Dios Todopoderoso lo envió un monje. Todos los santos lo acompañaron por orden de Dios para dar testimonio ante mí y declarar que no vino para idear cualquier trama. Me pidieron que tuviera la bondad amablemente para permitirle escribir algo en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Esto es antes del evento. Esto lo concedí a través de mi canciller, entonces el monje fue a la iglesia y comenzó a escribir en personajes tan grandes que podría leer la escritura en Schweinist. Así que aquí en otra ciudad donde vivía el lector, podía leer ese escrito en su sueño. La pluma que usó el monje era tan grande que su fin llegó hasta Roma, donde atravesó las orejas de un león. Eso estaba agachado allí. El león es un símbolo de Babilonia, ¿no?
Perforó la oreja de un león que estaba agachado allí y causó la triple corona sobre la cabeza del papa para sacudir. Y todos los cardenales y príncipes corriendo apresuradamente, traté de evitar que se cayera. Entonces soñé que todos los príncipes del imperio y nosotros entre ellos se apresuró Roma y luchó uno tras otro para romper la pluma. Pero cuanto más lo intentamos, más rígido se volvía, como si hubiera sido de hierro, y finalmente desistimos. De repente escuché un ruido fuerte, había surgido una gran cantidad de otros bolígrafos fuera de la pluma y me desperté la tercera vez que era de día. Así pasó la mañana del 31 de octubre de 1517 en el castillo. El elector apenas había terminado de contar el sueño, cuando el monje viene con un martillo para interpretar y viene de la historia del protestante por Wiley. Historia fascinante, y esta es la historia por la que este lector se convirtió en el protector de Martín Lutero. Y lo tomó bajo su ala cuando el calor estaba encendido, y lo apoyó. ¿Y qué era esta pluma? Eso hizo que la triple corona temblara, y fue la traducción de la Biblia en la lengua vulgar que lo hizo. Y cuando ese bolígrafo empezó a escribir, otros bolígrafos comenzaron a brotar. Y estamos pensando en Tyndall, estamos pensando en la Gran Biblia de Ginebra. Esto fue escrito allí con derramamiento de sangre por todas partes. Personas desterradas de sus reinos, uniéndose y asegurándose de que la posteridad podría tener la palabra de Dios. Bien, la predicación de Martín Lutero contra las indulgencias no se sintió bien para el bolsillo de Tetzel, y entonces tiró sus juguetes de su carrito. Tetzel encendió un fuego y quemó públicamente las 95 tesis. Y repitió la pista que se le había dado anteriormente. Que eso es básicamente lo que les pasa a los herejes. Y luego procedió a recurrir a un número de series, contrarresta la tesis, y luego los estudiantes de Lutero se apoderaron de las tesis contrarias. ¿Y qué hicieron? No toques a nuestro profesor, dijeron que los quemaron. Así que aquí había incendios, estaban quemando las tesis del mostrador y la grasa estaba en el fuego. Otro dominicano más influyente cuenta la historia y nos dice que vino en ayuda de Tetzel, su nombre era Sylvester Mussolini, y volvió a instalar confianza en el sistema papal. Y Tetzel había dicho una cosa, y este hombre fue aún más lejos y dijo que cualquiera que no haga o lo que confíe la Iglesia romana y del romano pontífice como lo infalible regla de fe, de la cual las sagradas escrituras mismas obtener su fuerza y su autoridad, es un hereje. Es un hereje. Así que aquí está el cargo del hereje, viniendo por primera vez herejías para pensar por ti mismo, para tomar tu propia decisión. Que ves en el catolicismo romano hay un sistema y un hombre que habla infaliblemente y tienes que creerlo, si tiene sentido o no. Y luego entraron los otros grandes, como John X, profesor de teología escolástica, y empezó a decir, esto es la herejía bohémica, refiriéndose a John Hus, que había sido quemado anteriormente en la hoguera, por decir cosas como esta. Y luego, mayo de 1518, esto es solo un rato, todo esto está sucediendo muy rápidamente, Martín Lutero publicó sus resoluciones en respuesta a sus críticos y el resultado fue convocado a Roma y debía aparecer el 7 de agosto de 1518. Ponerse de pie para conocer los cargos en su contra. Y bueno, Roma está muy lejos. En aquellos días, ¿cómo fuiste a Roma? Y a pie y tenías que cruzar los Alpes a pie. Eso no fue una broma, ir de Alemania a Roma. Así el Papa lo pensó por un tiempo. Y luego cambió el lugar a Augsburgo, solo para hacerlo más conveniente para todas las personas. Y Martín Lutero escribió, cuando fue convocado a Augsburg, en medio de sus que Cristo vivía
que Lutero muera, que el Dios de mi salvación sea exaltado, decidió tomar su posición con Dios. Este escritor de la Reforma Protestante escribe: Augsburgo había sido fijado como el lugar del juicio, y el reformador salió a pie para realizar el viaje. Aunque los graves temores se entretuvieron en su nombre, las amenazas se habían hecho abiertamente y quería ser atacado y asesinado en el camino, y sus amigos le rogaron que no se aventurara. Incluso le rogaron que dejaran a Wittenberg y que con ellos lo protegerían, pero él no se iría. Dijo, la posición donde Dios lo había colocado era esa, y debía continuar manteniendo fielmente la verdad. A pesar de las tormentas que lo golpeaban, su idioma era soy como Jeremías, un hombre de lucha y contención. Pero cuanto más aumentan sus amenazas, cuanto más multiplican mi alegría. Ya han hecho pedazos mi señoría, y mi buen nombre todo lo que me queda es mi cuerpo miserable, déjalos tenerlo. Luego acortarán mi vida en unas horas, pero cuanto a mi alma no tendrán eso. El que resuelve llevar la palabra de Cristo al mundo debe esperar la muerte a cada hora. Wow. Tipo duro este Martín Lutero. Ahora, si saltamos de su tiempo al presente, el problema era que las indulgencias, jueves 16 de diciembre del 2007. Wow, eso fue hace menos de un año. El Papa aprueba las indulgencias de Lourdes. El Papa Benedicto dio gran importancia a las indulgencias. El Papa Benedicto XVI autorizaba indulgencias especiales para marcar los 150 de la Virgen María, aparición reputada en Lourdes. ¡Wow! Fascinante. Continúa el pontífice, también dijo, creyentes que oraron en lugares de culto dedicado a Nuestra Señora de Lourdes, del 2 al 11 de febrero del próximo año. Este es este año. Y lo siento, luego llega un poco tarde para darte esa información. Si hubiera venido unos meses antes, hubiera calificado. O que no pudieron hacer el viaje. También podría recibir indulgencias. Y el decreto fue firmado por el cardenal estadounidense Francis Stafford. ¿Quién es el jefe de la penitenciaría apostólica? En la corte del Vaticano, tratando con indulgencias y asuntos de conciencias. Y luego cuenta un poco de la historia. ¿Sabes que es casi como si este papado moderno estuviera diciendo, ¿cuál fue el problema de la reforma? Aquí en tu cara la mayor indulgencia en la historia católica de la Iglesia. Una indulgencia universal. Ni siquiera tienes que ir al lugar, solo piénsalo antes de esas fechas. Y tendrás un capricho. Y el mundo protestante no es una palabra. Volvamos a la historia. Primer encuentro de Lutero con el cardenal Carignan. 11 de octubre, el día después de recibir el salvaconducto del emperador. Esta es una historia, y verás que Johannes también había recibido el salvaconducto. Y allí se sentó el emperador, cuando se juntaron en Constance, y el prelado papal condenó a Hus, y el emperador le había pasado libre garantizado. Le había dado paso, y el prelado papal miró al emperador y dijo, Johannes será sentenciado a muerte. ¿Y qué hizo el emperador? Se sonrojó y no dijo ni una palabra. Ese era el poder del papado. Y aquí había otro emperador y le dio paso libre a Martín Lutero. Y es interesante porque dijo, no quiero sonrojarme como mi predecesor. Y así, a pesar de que ya había sido firmado y sellado que Martín Lutero debería ser condenado a muerte, se escapó con y su muerte fue pospuesta. El cardenal señaló dos de sus proposiciones como erróneo en este consejo. En uno había negado que el sacramento tuviera alguna eficacia, a menos que un hombre tuviera fe. En otro había negado que el mérito de Cristo formó parte del tesoro, de donde el Papa concedió indulgencias a los fieles. 4 días después, el 20 de octubre,
Martín Lutero escapa de Augsburgo. En Augsburgo, escribe este historiador en la historia del protestantismo, Lutero dejó atrás una apelación a Roma. Y me gusta su atractivo. Escribe apelo del Santísimo Padre. El Papa está mal informado. Al Santísimo Padre el Papa. Leo el décimo por la gracia de Dios, para estar mejor informado. Agradable como lo pone. Lutero aprendió por primera vez que en realidad tenían el escrito papal en la mano, para arrestarlo y sentenciarlo a muerte. Wow, así que esto es de nuevo lo mismo que le hicieron a Johannes sobre la recepción del informe del legado en Roma. El papado procedió a publicar el 9 de noviembre una nueva decreta sobre el tema de las indulgencias y este era así. Todos aquellos que han adquirido indulgencias, ya sea vivo o muerto, están liberados de tanto castigo temporal por sus pecados reales como el equivalente de la indulgencia adquirida. Esta doctrina debe ser sostenida y predicada por todos bajo pena de excomunión. De lo que solo el Papa puede absolver, guardar en el punto de la muerte, este será un decreto papal que nunca será rescindido. Lo que significa que cuanto más rico eres, cuanto mayor sea tu indulgencia, porque puedes permitirte un mayor dinero y cuanto mayor es, lo mejor es para ti, pero porque es salvación por billetera, ¿sí? No hay tal cosa como la salvación por billetera, eso es falso. Martín Lutero afirmó que solo hay una salvación por gracia. El efecto sobre Lutero fue doble. Lo encontramos escribiéndolo sobre este momento a su amigo Weikenlaus, enlace de Nuremberg, y escribe que la convicción crece a diario sobre mí, que el Papa es el anticristo. Aquí está batalla entonces el 15 de junio de 1520 llega la bula papal, condenado como herético escandaloso. El 41 de las proposiciones extraído de los escritos de Lutero. Y Lutero escribe su famosa obra El cautiverio babilónico de la iglesia. Y la iglesia está en cautiverio babilónico. La iglesia está recapitulando la historia del antiguo Israel. Una hermosa visión tipológica. Tipologías son la historia en la Biblia eh, que dar un mensaje de verdad mayor. Y Martín Lutero lo pone todo junto. Y él declara que sin fe en la promesa de Dios, el sacramento está muerto, es un ataúd sin joya, una vaina sin espada y no puede ser salvado por lo que haces. No puede ser salvado por un ritual asistiendo a un sacramento y pasando por los movimientos. Si no está aquí, está muerto. Eso es teología protestante temprana. Hoy sabemos, no hay tal cosa como la salvación por sacramento. Si lo pasas bíblicamente, es que el 31 de octubre de 1517, allí Martín Lutero publicó sus tesis. 3 de enero de 1524, el baile papal estaba allí, así que es un periodo de tiempo muy corto que estos eventos tuvo lugar y luego fue convocado a Worms. Y esto es lo que dijo: me llaman fuera la respuesta de Lutero a sus amigos. Está ordenado y decretado. Continúo que aparezco en esa ciudad. No me retractaré ni huiré. Iré a los gusanos a pesar de las puertas del infierno. Y el príncipe del poder del aire. Aquí va el hombre solo. De pie contra el emperador y de pie contra la iglesia. Ahora fuimos a Worms. Aquí estaba esta magnífica reforma. Esta estatua cubierta y la estaban pintando y estaba decidido a echar un vistazo. Así que miramos adentro, había gente limpiándolo y fueron muy amables. Así que entramos y tomamos algunas fotos. Y hay Martín Lutero de pie firmemente en la Biblia en la mano apuntando a ella. Solo la escritura, la Biblia y la Biblia sola. Esta es una imagen del monumento real, ya que, como se ve hoy, y tienen el lector y todos esos y algunos de los famosos dichos de Martín Lutero, aquellos que entienden bien a Cristo no serán tomados cautivo por las leyes humanas.
Son libres, no según la carne, pero según su conciencia. Buenas declaraciones, cosas realmente poderosas. Y este famoso de su evangelio que el Señor puso en la boca de los apóstoles es la espada con que golpea en el mundo, como relámpagos y truenos. La palabra de Dios y solo la palabra de Dios, solo la escritura. Y luego dice, la creencia no es otra cosa para la verdadera vida en Dios. La fe no es otra cosa que la verdad, la vida absoluta en Dios mismo. Y entender la Biblia correctamente, para eso necesitamos el Espíritu de Cristo. Verás, la idea era entender la Biblia. El espíritu de profecía y Martín Lutero le dio la vuelta, así que aquí estoy y no puedo hacer otra cosa. Así que ayúdame Dios. Estas son las famosas declaraciones de Lutero. Bueno, la iglesia donde, o el edificio donde tuvo lugar esta gran dieta, fue destruido en algún momento después y ya no existe. Solo hay una llanura allí donde está, bueno, esta iglesia que está justo al lado. Y la cátedra, si entras, tienes esta réplica del edificio donde Martín Lutero realmente dijo esas famosas palabras. Antes del Kaiser. Ahora, intentamos llegar a esa historia y no pudiste, estaba bloqueado. Había una valla alrededor, las puertas estaban cerradas, había pesadas cadenas y necesitaba esas fotos porque tenía que venir y mostrarte. Y así lo pensamos bien. ¿Y cómo vamos a hacer esto entonces? Así que tuvimos que escalar escaleras de cosas. Y sabes que ya no soy demasiado joven, pero fue divertido que que lo superáramos. Sostengamos las cámaras una y otra vez. Y sabes que es increíble, en todas partes están estos sitios famosos de la Reforma como les mostré ayer. Y ya el camino ha sido borrado y a veces lo profanen, en mi opinión. Así que aquí en este sitio, ¿qué hacen? Tienen un escenario donde presentan conciertos de rock, justo ahí. Y cuando abren esas puertas a cualquiera que esté en esas bandas de rock lo bombean. La historia de Martín Lutero estaba agotada. Aquí está el lugar donde se paró Martín Lutero. Los árboles son tan brillantes que no puedes ver nada. Así que tuvimos que hacer una sombra para poder incluso leer lo que decía allí. Este es el aula, este es el gran salón donde se paró. Y aquí está Kaiser und der Reich, Martín Lutero, 1521. Aquí está parado ante Kaiser y el reino. Martín Lutero, 1521. Y dijo esas famosas palabras. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, así que ayúdame, Dios. Este es el escenario para las bandas de rock. Y están ahí. Y cuando es donde puedes tener lo que sea. Es aquí. Bueno, Martín Lutero escapó de los gusanos. Y su amigo el elector lo acogió y lo puso en el castillo de Witten. Y la obra más grande de los siglos siguientes se hizo. Fue producido que lo que nos permite saber lo que Dios realmente dijo. Y allí mientras contemplaba su vida, habiendo sido este fiel montaje de la iglesia, nunca queriendo dividirlo aquí, absorbió la verdad del Nuevo Testamento. Y que ninguna de estas estructuras dentro de la iglesia realmente eran bíblicos. Y pensó en lo que había visto y lo que había, las famosas obras que escribió, sus famosos documentos. De notas monástasis, ¿cuál es su trabajo contra el monacato? Todo el sistema de monjes y monjas, y habló de los excesos y los peligros, y la naturaleza no bíblica de estos excesos, y la gente empezó a salir. Los monjes dejaron de los monasterios, las monjas
se separaron y abrazaron el protestantismo, y toda la cara del cristianismo fue cambiada. Martín Lutero es responsable de este acto. Él mismo dijo, no me casaré porque mi vida está en peligro. ¿Y qué tengo que ofrecer? Pero había una dama persistente. Sabes que estas damas pueden ser tan persistentes y ella no lo dejaría ir. Y ahí está. La propia Caterina Bombora ha sido monja. Y ella y Martín Lutero estaban casados y tuvieron 6 hijos. Y hay algunas historias fascinantes. Nunca subestimes a una buena mujer, ¿sabes? Martín Lutero a menudo se deprimía. Y sí, hubo momentos en los que encontró consuelo en una bebida o dos, que a los críticos modernos les encantaría darle mucha importancia. Y este hombre, quien representó la justicia, hizo tantas cosas y hablaba tantas cosas que a veces se desanimaba. Y sí, en un momento de su vida ni siquiera se movía más. Y Caterina se despertó una mañana y se vistió de negro intenso, y con un velo negro y un vestido negro y todo, completamente negra, y nunca dijo una palabra, simplemente caminó por Martín Lutero, hizo lo que ella decía, y lo que sí y día tras día lo hacía. Y ella se levantó y vistió de negro como la boda, y hasta que finalmente Martín Lutero no pudo soportarlo más. Él dice, ¿qué pasa contigo? ¿Qué es este vestido negro que llevas puesto todo el tiempo? Y ella dijo que estoy de luto. Dijo, ¿de luto? ¿Por quién estás de luto? Ella dice que estoy de luto por Dios. Está muerto, murió. Y Martín Lutero la miró y le dijo, Dios no está muerto. Ciertamente actúas como si estuviera muerto. Luego en el Vaticano, él comienza a traducir el Nuevo Testamento. Y en mayo de 1522, la impresora Michael Lotter comienza el trabajo de este volumen de 444 páginas. Y ahora escucha esta interesante historia. La edición se agotó rápidamente y seguido inmediatamente por una nueva edición revisada que contiene 21 ilustraciones sobre la revelación de Juan, basada en 15 xilografías del Apocalipsis. Y miramos algunos de esos anoche. Este es el informe de Lutero, informe de Spalatín en diciembre del 20 de la, y los siguientes libros de papel fueron quemados en Wittenberg. Estas personas fueron al fuego, parece en la puerta está cerca de la Santa Cruz, y la ley canónica también. Quemó la ley canónica, el toro más reciente de Leo el X, la Suma Angélica de Décimo Christus. Todos estos libros los quemaron para que el pirómano de papel no se necesitara demasiado y ni siquiera pueden rebatirlo, refiriéndose a sus libros y luego a su famosa declaración, no puedo y no quiero retractarme, así que ayúdame Dios. Y luego la otra famosa declaración de Martín Lutero, el tiempo para el silencio se ha ido, ha llegado el momento de hablar. Eso fue hace 400 años, me pregunto dónde estamos hoy. Y luego leamos qué más dijo. No sea que empecemos a subir a las barricadas. Deja que las mentes choquen, pero los puños se mantienen bajos. Eso es un buen consejo. Deja que las mentes choquen, pero los puños se mantengan bajos. Nuestras armas no son espadas de acero. Nuestras armas son espadas de la palabra. En 1518 el inquisidor Silvestre Prioras exigió plena obediencia al Papa. La respuesta de Lutero que la Iglesia tiene una sola cabeza, Jesucristo. A finales de 1520 estaba convencido de que el Papa era el anticristo. Y desde 1533 el emperador y el Papa negociaron un consejo. Eso resolvería la disputa sobre las creencias y Lutero exigió un consejo libre, que reconoció solo la Biblia, y luego en 1544 rebatió las afirmaciones papales. Ahora, no todo estaba bien entre los reformadores. Martín Lutero tenía un problema con Roma.
también tuvo un problema con los reformadores. Aquí está una de las piedras. Palabra de Dios y Lutero, la escritura es el Papa y su regalo. Lo que significa la palabra de Dios y los escritos de Lutero son veneno para el Papa y para Calvino. Así que tuvo algunas disputas teológicas, escribe en respuesta a uno de los discursos del Papa. Él dice, Roma se ha separado de la Iglesia Universal. Si nos reformamos, yo y todos los que adoran a Cristo, tu asiento para ser poseído y oprimido por Satanás es el mismo, ser la maldita sede del anticristo al que no estaremos sujetos ni incorporaremos con esto, pero detestan y aborrecen lo mismo, el romanismo y la reforma. Y aquí hay un póster del día, y es bastante interesante. Tienes el Papa en el medio allí, con su triple corona en la cabeza. Tienes a Martín Lutero a la izquierda, tirando de la oreja del Papa, y puedes ver eso. Y ahí tienes a Calvino del otro lado, y está tirando de la oreja de la otra del Papa. Y aquí está Martín, la otra mano de Lutero tirando de la barba de Calvino. Para que sepas, la gente todavía tiene un poco de sentido del humor y había esta batalla en marcha. Solo un poco más de información histórica. Esta es la casa de Melanchthon, donde escribió, esto es el trabajo de la epístola de a los romanos en Melanchthon. Y así es como se veía en su escritorio en 1557. Él fue instrumental, por supuesto, en la traducción de la Biblia, algunos de sus famosos documentos, y este es el pozo. Esta es la tumba de Melanchthon y Martín Lutero. De este lado por aquí, en el lado correcto de esta iglesia, tenemos la tumba de Martín Lutero. Se ve tan pequeño, no sé cómo lo metieron allí. Y por aquí, los escritos que el justo vivirá por fe, que no somos salvos por nuestras obras, que somos salvos por la gracia. Y luego en el otro lado tienes la tumba de Melanchthon. Así que aquí están enterrados ahora. Esto es interesante. Uno de los amigos de Martín Lutero, de hecho él vivía en su casa y él escribió el elogio, como si estuviera escribiendo en nombre de Martín Lutero. Su nombre era Johann Reifenstein y escribió lo siguiente. A la muerte de Martín Lutero dijo, viviendo yo era tu amenaza, muriendo seré tu muerte, Papa. En el año 1546, dejando atrás su 63º año, mientras entraba en su 64 año, murió y aunque puede estar muerto, él vive. Escucha esta vida. Yo era tu amenaza muriendo. Seré tu papa de la muerte. Me pregunto qué haría si pudiera mirar nuestro día. Me pregunto cómo se sentiría y qué pensaría. Gratan Guinness, Derechos del Romanismo y la Reforma. En el anuncio 15 no había una nación libre en Europa. Todo estaba sometido al gobierno tiránico de Roma. Ahora la mitad de Europa y América está libre de ese yugo intolerable. Y el aprendizaje revivió el arte de imprimir descubierto. Desde entonces la palabra de Dios se ha multiplicado, traducido, expuesto como nunca antes. Se han levantado poderosos intérpretes, hombres como Mietzer, protestante del Newton Eliot. La reforma fue encontrada por un tremendo papal. Apenas fue liberado el barco de la iglesia protestante y lanzado sobre las profundidades, entonces surgió una poderosa tormenta. La resurrección del testigo muerto en persona de los reformadores y fue respondida por una resurrección de todos los poderes. Del pozo me gusta la forma en que escribieron estos viejos reformadores. El despertar de las almas de los hombres trajo la guerra eclesiástica y civil, una guerra de anatemas y una guerra de exterminio. Miradlo, valientes reformadores. Ustedes muchos conquistan, pero será a través de la lucha, y angustia y mares de sangre. Ahora escucha este histórico recuento. Y luego escribe, levántate, oh Lutero, llora sobre el cautiverio babilónico de la iglesia. Quemar la bula papal despertó a Alemania. Tendrás tu partido. Satanás traerá su Laila y Laila sus jesuitas. Sutil aprendido, santo con atuendo y nombre proteano.
informando, infinito disfrazado, innumerables eruditos, profesores teólogos, confesores de príncipes políticos retóricos, instrumentos casuistas, agudos sin escrúpulos, hombres y ajustado a cada esfera y a cada empresa. Se arremolinarán contra la iglesia de la reforma, cada uno sabio en la sabiduría y fuerte en la fuerza, que no son de arriba sino de abajo. Él describe bien justo enfrente de la hermosa flor de Francia. Esfuércense valientes hugonotes por la libertad de tu país y la fe del Evangelio, pero París correrá con tu sangre, yacerás en montones como basuras en las calles, tus cuerpos ahogarán las corrientes, se pudrirán en los ríos, colgarán encadenados, serán llevados a los cementerios o enterrados en montones de estiércol. Roma tocará sus campanas de alegría y cantarás y llenará sus catedrales y palacios con aclamaciones, porque la masacre de San Bartolomé ha derrocado por un tiempo la obra de la Reforma en Francia. Esto es historia. Tanta sangre. ¿A dónde fueron y huyeron? Yo sugería que muchos sentados aquí son sus descendientes, y muchos sentados en mi país, los hugonotes franceses huyeron al sur de África. Los hugonotes holandeses huyeron al sur de África. Y hoy está furioso, levántate. Ustedes holandeses, William el Silencioso, levantaos hombres de Haarlem y Rotterdam, de Ámsterdam y Leiden, valientes burgomestres y teólogos. Te atreves a luchar por la libertad civil y la verdad sagrada. Tu tierra gemirá debajo de las pisadas de las tropas. Tus fortalezas caerán, tus ciudadanos serán empujados a través de con espadas españolas. Tus posiciones serán saqueadas, tus esposas, tus hijas serán deshonradas y asesinadas. Tus hijos pisoteados bajo las pezuñas de los caballos y pisoteado como el lodo en la calle. Holanda es un pequeño país hoy. Solía ser un gran imperio. Era toda parte norte de Francia, toda Bélgica, todo eso era un solo país. Rompe tus cadenas, oh Inglaterra. Roma encontrará un medio para remacharlos. Me pregunto si está diciendo la verdad. Tendrás tu maldita María y tus fuegos de Smithfield. Los obispos protestantes arderán por ello. Contra tus islas ceñidas, España enviará una armada orgullosa, una flota de 130 grandes barcos de guerra. Cruzará los mares, 12 de ellos nombrados en honor a los 12 apóstoles. Estarán cargados con de marineros, de espadas, sacerdotes y jesuitas, y el Papa bendecirá sus banderas. Ay de ti, oh Inglaterra, si el cielo no te ayuda, si los vientos abandonan tu causa. Qué magnífico barrido poético a través de la historia. Esos barcos vinieron, esa enorme armada española. San Francis Drake con una décima parte de los barcos, tratando de enfrentarse a ellos, estos pequeños barcos. Y luego vinieron las tormentas y eso barrió esa armada. Y los estrelló contra las costas de Escocia. Y Sir Francis Drake limpiaron el resto. Y como consecuencia de una tormenta, la Biblia está en cada parte del mundo hoy. Y si eso no hubiera sucedido, no tendríamos la Biblia. ¿Ha terminado esta guerra o es solo el final de esta guerra? Quiero saltar a los tiempos modernos y voy a citar solo de los tiempos modernos. Verás que mis citas provienen de las dos últimas o tal vez 3 años y estamos tratando con este papa. El papa actual, este es el discurso de su santidad Benedicto XVI, al patriarca de Constantinopla. Todos deseamos acompañar su trabajo con oración perseverante hablando del ecumenismo. Que el Señor ilumine al católico y los miembros ortodoxos para que propongan sobre la base de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia. Ese fue el problema de la Reforma. Ha vuelto. Soluciones que pueden llevarnos a hacer pasos importantes hacia la plena comunión. Me alegra mucho escuchar que el patriarca ecuménico y el patriarca Bartolomé, el primero en sí mismo, están siguiendo el trabajo de esta comisión con sentimientos similares. La reforma ha terminado.
Aquí está su dirección en 2006 a los hermanos de la Sociedad de Jesús, los jesuitas, que fueron levantados para destruir la reforma. Y el Papa Benedicto les dice, tu visita hoy me da la oportunidad de dar gracias al Señor, como por haber concedido a tu sociedad en donde los hombres de una santidad extraordinaria tienen un don y un celo apostólico excepcional, como San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Estos son los nombres que levantaron la Inquisición, estos son los hombres que hicieron asesinar a millones, porque se atrevieron a creer lo que decía la Biblia. Así que Francis Javier fue a la India y ¿qué encontró allí? Sin embargo, los cristianos que guardaban el sábado, ¿qué dijo? ¿Qué es esta herejía que encuentro aquí? ¿De dónde vino esto? Y ordenó la Inquisición en Goa y los masacran y los aniquilan. Y estos son los santos a los que se refiere el Papa. Y él dice que ustedes son los padres, para ti son los padres y los fundadores. Por lo tanto, es apropiado que en este año del centenario los conmemoras con una gran... y míralos como guías iluminados y confiables en tu viaje espiritual y tus actividades apostólicas. Así que dejó a sus seguidores un precioso legado espiritual que no debe perderse ni olvidarse, precisamente porque era un hombre de Dios. San Ignacio fue un fiel servidor de la Iglesia, en el que vio y veneró a la novia del Señor y a la madre de los cristianos y el voto especial de obediencia al Papa, que él mismo, descrito como nuestra primera y principal fundación. ¿Cuál es la base sobre la cual ningún hombre puede construir? Según la Biblia. Ningún otro fundamento excepto Cristo Jesús. Así que no nos hemos mudado a una nueva fundación. Gracias a la contrarreforma de los jesuitas, lo que la reforma discutió ha vuelto. Esa característica eclesiástica tan específica de la sociedad de Jesús vive en ti y en tus actividades apostólicas, queridos jesuitas, para que puedas fielmente satisfacer las necesidades urgentes de la Iglesia hoy. Aquí está su informe de diciembre del 2007. Veamos qué dice. Todos estos vienen directamente del propio Vaticano. El Papa llama escándalo a la división cristiana. La reforma nos dividió. Tenemos que unirnos. El Christian Post informa que el Papa llama a divisiones entre cristianos un escándalo para el mundo en una ceremonia conjunta el jueves con el líder espiritual de los ortodoxos, Iglesia Cristiana. Se separaron hace 1000 años. El protestantismo se dividió hace 400 años y vamos a reunirnos. Va a haber un líder religioso. Y así la pregunta ortodoxa es cosa del pasado. Renovar la conciencia de Europa sobre las raíces cristianas, tradiciones y valores dándoles nueva vitalidad. Así que la vitalidad del protestantismo ha sido erradicada y ahora necesitamos una tradición. Benedicto y Bartolomé juntos enfatizó la necesidad de preservar las raíces cristianas en la cultura europea mientras permanece abierto a otras y sus contribuciones culturales. ¿Tomaron las manos que ciertamente tomaron? Mantuvieron sus manos en alto. Y el viejo hacha ha sido enterrado. Tal vez algún día se besarán. Oh, ya lo hicieron. Estamos viviendo en tiempos muy interesantes. Si tienes tolerancia para estas cosas, entonces puedes abrazar todas las épocas. El Vaticano dice que la magia de Potter está bien para mezclar un poco de brujería con tu religión. Para venir a la iglesia vestido como Harry Potter y lanza tus hechizos a quien le importa, mientras sea un primate. Y la teología ha cambiado. No, aquí está la carta de la Sociedad Teosófica. Y esta carta fue escrita hace 120 años. Al arzobispo de Canterbury, una carta abierta que la Sociedad Teosófica adora. ¿A quién? A Lucifer. Es la adoración abierta y descarada de Lucifer.
¿Cuál es el nombre de su diario? El nombre de su diario es Lucifer. Y esto es lo que escribieron. Lucifer al arzobispo de Canterbury hace 120 años. Mi señor primate de toda Inglaterra, hacemos de una carta abierta como un vehículo para usted a través de ti hasta allí, a sus rebaños y a los cristianos en general, que nos considere enemigos de Cristo. Una breve declaración de la posición que la teosofía ocupa con respecto al cristianismo. Como creemos que ha llegado el momento de hacer esta declaración, tu gracia es sin duda consciente de que la teosofía no es una religión, sino una filosofía a la vez de una religión y una ciencia. Y que el trabajo principal hasta ahora de la sociedad teosófica ha sido revivir en cada religión su propio espíritu animador, alentando y ayudando a la investigación de la verdad, importancia de sus doctrinas y observancias. Los teósofos saben eso, el más profundo penetran los significados de los dogmas y las ceremonias de religiones de todas las religiones. Cuanto mayor se vuelve similitud subyacente. Hace 120 años, hasta que finalmente se alcanza una percepción de su unidad fundamental. Y este terreno común no es otro que la teosofía, la doctrina secreta de todas las edades que se diluyó y disfrazó para adaptarse a la capacidad de la multitud. Lamento que todos estemos tan desinformados y patéticos, pero sin embargo los requisitos de la época han formado el núcleo vivido de todas las religiones. Es hora de unirse a todas las religiones bajo la teosofía, bajo el reinado de Lucifer. Esta es la carta de Lucifer a Blavatsky, volumen 1, número 4, diciembre de 1887, página 242 a 251. Noticias Cristianas, Iglesia Reformista Holandesa. Eso es presbiterianismo, la Iglesia Reformista Holandesa. Es comprobar si Satanás existe. Qué agradable aceptar las condiciones de los pastores gays o LGTBQ con tan fascinante. La iglesia de hoy tiene que averiguar si Satanás existe. No puede simplemente leer en la Biblia que sí y ver que tentó al Señor mismo. ¿Sí o no? ¿A dónde hemos llegado? Este es un destacado teólogo. Su nombre es profesor Wolmarans. Y estas son las personas que entrenan los teólogos de hoy, los pastores del mundo. ¿Y con quién está hablando? Está hablando con la sociedad teosófica. Estoy muy contento de que la sociedad teosófica comparte algunas de estas ideas. Y en cierto sentido estamos reinventando la rueda. Pero esto es maravilloso, que algo globalmente esté sucediendo en este momento, que no entendemos. Pero está sucediendo algunas de las ideas, y tú lo sabes, que estamos mencionando ahora mismo. Ya apareció en Agnósticos, que era una secta cristiana del ah, siglos primero y segundo. Y ya sabes, y mucha gente criticándonos. Están diciendo, solo estamos diciendo lo que ya se ha dicho. Ya ha sido discutido y ya se ha demostrado que es herético. Solo estamos diciendo de nuevo, ¿y qué? Finalmente cerramos el círculo. Teosofía, lo que dijiste. Lo aceptamos hoy, hemos cerrado el círculo. Entonces, ¿qué está bien? Mi propia experiencia, si puedo compartir un poco. Vengo de una familia que tenía profundas conexiones ocultistas y quería conseguir una declaración. Soy un tipo un poco travieso, así que quería conseguir una declaración que solo puedes obtener de un círculo interno. Y mi esposa ha sido hija de un uh, muy ocultista y muy prominente que ahora está muerto. Y tengo un gran respeto por mi suegro. Usamos un nombre para llamar a la puerta de sus conexiones ocultas anteriores, para preguntarles si podríamos conseguir un libro de ellos. Pero cuando escucharon quiénes éramos, y quién era mi esposa en particular, estaban tan emocionados que nos invitaron a entrar. Casi nos da un infarto, pero sin embargo, ¿qué es fascinante?
es lo que descubre allí. Que estos escritos de teosofía y de Blavatsky forma el baluarte de lo que se enseña en la teología de seminarios notables en el mundo. Esto es aterrador. Y luego lo tienes confirmado por estos mismos teólogos. ¿Quién se supone que debe enseñar a la gente el Evangelio? El Vaticano repite otras denominaciones cristianas no son verdaderas iglesias. Por segunda vez en una semana, el Papa Benedicto ha corregido lo que dice son interpretaciones erróneas del Concilio Vaticano II, reafirmando la primicia de la Iglesia Católica Romana y diciendo otras comunidades cristianas eran defectuosas o no verdaderas iglesias, así que en lugar de revocarlo, no lo repiten. Y luego en el 2000 y las 7 iglesias respaldan el plan de unirse bajo el Papa, propuestas radicales para reunir a los anglicanos con la Iglesia Católica Romana bajo el liderazgo del Papa y se publicarán este año. Los tiempos han aprendido. Este informe de 42 páginas firmado por los obispos, y aquí lo tenemos, escribió Grata en Guinness hace 120 años. Aquí Rowan Williams, el jefe de la iglesia anglicana, el arzobispo de Canterbury, se inclina en sumisión al anillo del Papa. La reforma está muerta. Roma no oculta nuestro objeto. Es para reunir a Inglaterra con la cristiandad latina, al restablecer esta supremacía papal aquí. Si Inglaterra quiere reunirse alguna vez cristiano a la cristiandad, dice el cardenal Manning, esto fue hace más de 100 años. Es por sumisión a los vivos. Autoridad del vicario de Jesucristo. El primer paso de su regreso debe ser obediencia a su voz, como la rebelión contra su autoridad fue el primer paso de su partida. Bueno, ya está hecho. Se acabó. Y los luteranos no recapitularán. ¿Lo harás? No, se han disculpado por Martín Lutero. Y aquí tenemos los líderes de la Federación Luterana Mundial y su presidente conociendo al Papa. ¿Sabes qué? Cuanto más grande es la cruz, cuanto más pequeña es la fe, más grandes son los exteriores. Aquí están vestidos con los colores adecuados. Cuidado, negro. En comparación con el blanco del Papa. Y si alguna vez me llaman al Papa, vestiré de rosa. Presidente de la Federación Mundial Luterana, elogia al Papa Benedicto el día 16 por su contribución personal a la declaración conjunta, un documento brillantemente escrito que es el catolicismo pura. Y aquí intercambian sus regalos. Mundo luterano, ¿qué has hecho? Y luego la Alianza Mundial de Iglesias Reformadoras. Estas son todas las iglesias reformadas del mundo. Esta es la reforma. Y su líder de la Alianza Mundial viene al Papa y le dice: estamos ansiosos durante nuestra visita aquí al Vaticano para perseguirte como los cristianos católicos y reformados podrían ser socios, juntos por la justicia de Dios en un mundo atormentado por la pobreza, guerra, la destrucción ecológica y la negación de la libertad humana. Clifton Kirkpatrick, presidente de la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas. Cambio sutil. ¿De qué trata la reforma? Se trata de la centralidad de Cristo. Se trata de enseñar sobre Jesucristo y la salvación en Él. ¿Qué es la religión hoy? Un mundo atormentado por la destrucción ecológica y una negación a la libertad. Es un humanismo y no es la religión. Nos han engañado, nos han robado. Y aquí estamos todos felices juntos. Y la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas, juntos con el Papa, nos han vendido. Aquí está la página web oficial de la Iglesia Episcopal. Y dicen la Cámara de Diputados de la 75ª Convención General de la Iglesia Episcopal.
Hoy abrumadoramente se negó incluso a considerar una resolución que afirmaba a Jesucristo como el único nombre por el cual cualquier persona puede salvarse. ¿Dónde vamos? Lo que ha sucedido, al menos este hombre se puso de pie, el reverendo McDowell, para colocar una declaración de fe sobre las acciones, y esa es la cena de la justicia. Además de dejar la comunión anglicana, hemos decidido dejar atrás a Jesucristo también. Esto muestra claramente que somos una mente que no afirma a Jesucristo como Señor y Salvador. Y no debemos sorprendernos de que nuestra iglesia esté muriendo espiritualmente. El voto fue 70,5 para la aprobación de la gestión y 29,5 para considerar la resolución, afirmando a Jesucristo como Señor. Ese 70,5% de los sacerdotes y prelados y predicadores incluso se negó a considerarlo y mucho menos discutirlo. Y luego los metodistas, como la Iglesia Católica Romana, el presidente del Consejo Metodista Mundial, Domingo Bank, abriendo la sesión, estamos en un gran problema indio-católico metodista para unirse a la declaración sobre la justificación. No queremos más metodista, buscar el diálogo global y el intercambio con la Iglesia Mundial. Metodistas han aprobado unánimamente todo esto y que autoriza un diálogo adicional. La Iglesia Católica Romana con un objetivo claro. Tenga en cuenta la plena comunión en la fe, misión y vida sacramental. ¿Para qué ese pedacito de pan? ¿Qué es el verdadero cuerpo absoluto transustanciado de Cristo, según el catolicismo? Un sacrificio cada vez que se ofrece es volverse universal. Hus murió por eso. ¿Sabías que Rogers, que ayudó a Tyndale a reescribir la Biblia, murió y se fue a las llamas? Y murió porque se negó a aceptarlo. Hoy acuden a Roma. Quiero preguntarte si esto está desactualizado. Esta es una declaración citada de un antiguo catecismo católico. El Papa toma el lugar de Jesucristo en la tierra. Por derecho divino, el Papa tiene poder supremo y pleno en la fe y la moral, sobre todos y cada uno de los pastores y su rebaño. Él es el verdadero vicario de la cabeza de toda la iglesia, el padre y maestro de todos los cristianos. Él es el gobernante infalible y fundador de dogmas, el autor y el juez de consejos, el gobernante universal de la verdad, el árbitro del mundo, el juez supremo del cielo y la tierra, el juez de todos siendo juzgado por nadie, Dios mismo en la tierra. Es este anticuado. Aquí tienes al Papa Benedicto actuando el papel de Cristo, recibiendo los dones de los tres sabios. Son niños, solo están jugando un juego. Pero este es un mensaje. Esto es suficiente. Esto es suficiente. Escuchemos lo que tiene que decir porque está en lo que dice que tenemos que basar nuestro juicio. Pero todo lo que hacen envía una señal. El mundo visto desde Roma, Cenit, Vaticano. El Santo Padre explicó esto el miércoles. Cuando hablo del primer Papa Centenario, que dice que el Papa fue primado de todas las iglesias, y se refiere a la carta de San Clemente, dice, la clara distinción entre los laicos y la jerarquía no significa de ninguna manera una contraposición, sino solo una conexión orgánica de un organismo con diferentes funciones. Suena también que está diciendo aquí están la iglesia, están interpuestas en yuxtaposición entre la humanidad y Dios. No puedes ir a Dios si no pasas por la iglesia. Si no pasas por la iglesia, la Biblia no sabe nada de eso. La Biblia dice que tenemos libre acceso a Jesucristo. Cualquier momento del día. No hay mediador en este universo que no sea Cristo. Jesús según la Biblia y no según ellos. ¿Bien? De hecho, la iglesia no es un lugar de confusión y anarquía donde alguien puede hacer lo que quiera en cualquier momento. Cada uno en este organismo con una estructura articulada practica su ministerio según la vocación recibida, como corresponde a los jefes de las comunidades,
Clemente precisó la doctrina de la sucesión apostólica. Entonces aquí estoy, soy el Papa y tengo una sucesión apostólica y soy el representante, agrega. Las leyes que regulan esta pulsión derivan de allí. El mismo es un análisis definitivo. El Padre envió a Jesucristo. ¿Quién envió a los apóstoles estos? Luego envió a los primeros jefes de las comunidades y estableció que serían seguidos por hombres dignos refiriéndose a sí mismo. La iglesia es sobre todo un regalo de Dios, no una criatura nuestra, sostuvo el Papa, y por lo tanto esta estructura sacramental, buen dolor, no lo garantiza el orden común, pero también la prioridad del regalo de Dios que todos necesitamos. Entonces, ¿qué es Él para ti? Él es el regalo de Dios que todos necesitan. ¿Qué tal? ¿Hasta dónde va a llegar en esa teología? Aquí está su dirección en 2007 a los miembros de la Conferencia Episcopal en Portugal. Y esto es lo que dice. Es una gran alegría para mí recibirte hoy. En la casa de Pedro, quien por la gracia de Dios son pilares sólidos de ese puente, que estás llamado a hacer y a crear entre la humanidad y su destino supremo, la Santísima Trinidad. ¡Wow! Aquí tenemos la misma vieja batalla de nuevo. ¿Eres salvo por la iglesia? No puedes venir a Dios si no pasas por el sacerdote. Ellos son el puente. Él continúa y dice, ya no soy yo quien vive, pero Cristo que vive en mí, citando a Gálatas 2:20, un signo concreto de esta encarnación. Es el derramamiento de la vida de Cristo, que fluye de mí a la vida de los demás, dicen. Esto es porque no puedo poseer a Cristo solo para mí. Puedo pertenecerle solo en unión con todos los que se han convertido o quien se convertirá en el suyo. Nos convertimos en un solo y completamente unidos en una sola existencia. Este cuerpo es de Cristo que abraza a la humanidad de todos los tiempos y lugares. Esa es la iglesia. Entonces, ¿cómo estás salvo? Eres salvo por el Papa, según ellos. Es la gracia de Cristo que fluye a través de él. Al clero. ¿Quiénes son el puente para el cual tienes acceso a Dios? No. La Biblia dice que tenemos acceso a Dios directamente, a través de Cristo, no por el clero. El hombre y Dios, el hombre, Cristo Jesús. No menosprecies a Jesús. No hay vuelta atrás en el viaje ecuménico. Dice que el Papa se reúne con el secretario del Consejo Mundial de Iglesias. Y durante la cumbre dijo que no había vuelta atrás. Y todas estas iglesias comprenden 561 millones de personas. ¿Quién tiene que volver a aceptar la primacía papal? Que Lutero y todos los reformadores, y muchos de ellos lucharon y murieron por la carretera entre Roma y Ginebra, y no siempre ha sido suave. Pero se lee esa palabra. No tenemos que leer toda la cita del Consejo Mundial de Iglesias. Esa palabra dice que es lo irreversible. Se acabó, y eso significa, el Papa está diciendo que la reforma está muerta. La han matado, se acabó. Aquí está su dirección. A los miembros del grupo de trabajo conjunto entre el Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Católica de enero del 2008, espero estar lo suficientemente al día en los temas. Ya no estoy hablando de historia antigua, estoy hablando del aquí y el ahora, y esto es serio. Me alegra darte la bienvenida a los miembros del grupo de trabajo entre el Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Católica, mientras se reúnen en Roma para comenzar una nueva fase de su trabajo. El Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Católica tiene disfruto de una relación ecuménica fructífera, que se remonta a la época del Concilio Vaticano II. El grupo de trabajo conjunto que comenzó en 1965 ha funcionado asiduamente para fortalecer el diálogo de la vida, que mi predecesor el Papa Juan Pablo II, llamado el diálogo de la caridad buen dolor. Esta cooperación ha dado expresión vívida a la comunión ya existiendo entre cristianos y han promovido la causa del diálogo ecuménico y comprensión.
Estamos sujetos a su gracia. Cardenal Casper elogia el compromiso ecuménico del Papa. Y si te atreves a hablar en contra, aquí hay un clip de periódico, soy un terrorista, dice el Vaticano 2007. Bueno, finalmente este es oficial y la mayoría de ustedes podrían haber dicho, pero ahora es esto, según el Vaticano, cualquiera que critique el Papa es ahora oficialmente un terrorista. Afortunadamente no lo estoy criticando, solo estoy leyendo lo que dice. Aquí tenemos otro artículo del periódico. Los participantes se reúnen en Pasadena y formaron un nuevo consejo, que se llama Iglesias Cristianas Juntas. Y se reunieron por primera vez en 2007. Estos son los movimientos finales y tenemos todos estos maravillosos cardenales: Cardinal Killer, Arquidiócesis de Baltimore; Convención Nacional Bautista Dr. Shaw, las llama las iglesias ortodoxas; los obispos estadounidenses James Fulano de tal, Iglesia de Santidad Pentecostal; lo que sea todo el partido de Tiro, hacer que para crecer más juntos en Cristo, para fortalecer nuestro testimonio cristiano al mundo. Espléndidas túnicas, púrpura y carmesí. Y aquí estamos todos juntos. Firmemos nuestra declaración de nuestro caminar conjunto. Y la pluma va de mano en mano. Y los espléndidos individuos vestidos, algunos de negro y capuchas, se parecen al Ku Klux Klan y se unen y firman. Quiero volver a lo que escribió Gratan Guinness, así que casi termino. Tenía paganismo en sus templos, sus cuadros e imágenes, así que Roma tenía paganismo su agua bendita e incienso, así que Roma tenía paganismo sus sacerdotes con lengua, presidido por un pontífice máximo, así que Roma tenía paganismo su pretensión de infalibilidad sacerdotal, así que papado de hecho. El Papa Benedicto despidió al cardenal Hans Kang porque se atrevió a cuestionar la infalibilidad papal. Tenía paganismo sus dioses llevados en procesión. También Roma tiene paganismo su colegio de pontífices. Tenía Roma su colegio de cardenales. Tenía paganismo sus órdenes religiosas. Roma tenía paganismo sus costosas túnicas. Su reina del cielo, sus santuarios, sus procesiones. También Roma tenía paganismo. Sus pretendidos milagros y estatuas llorosas. Roma también tenía paganismo, su canonización de santos, como la deificación de los Césares muertos. También Roma tenía paganismo. Su calendario idolátrico y festivales. También Roma tenía paganismo. Sus celibatos, signos místicos, reliquias, persecuciones crueles de los que defienden la verdad y la justicia. Así que Roma tiene algo cambiado, te pregunto. Y luego dice que te advertiría contra este mal que está impregnando el mundo. Y tú hoy trabajando en y entre las iglesias reformadas cubiertas por un velo de justicia, donde sea que veas ritual lo más alto, critica de Cristo. Evítalo donde sea que veas un sacerdote en lugar de un predicador, un altar en lugar de una mesa de comunión, velas de cera en lugar del sol del amor de Dios, ceremonia en lugar de doctrina, sacramento en lugar de salvar a la gracia, liturgia en lugar de oración ferviente. Lo llaman Sagrada Liturgia en el Vaticano II. Música espléndida en lugar de adoración espiritual. Vestiduras hermosas en lugar de la verdad del Evangelio. ¿Viste vestiduras hermosas en la pantalla? ¡Wow! En lugar de la tradición de la verdad del Evangelio, en lugar de está escrito cruz en lugar de Cristo. Ahí tienes el romanismo, no importa cómo se llame, no importa cuán atractiva sea la arquitectura, la música, el solemne ceremonia. Ya no podemos evitarlo, está en todas partes. Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de color púrpura y escarlata, y no pude resistirme a ponerlo. ¿Sabes qué es simplemente magnífico? Ese hombre es el que tomó el lugar del Papa Benedicto, como arzobispo donde una vez residió como arzobispo. Así que lo puse y la mujer estaba vestida de color púrpura y adornada con piedras preciosas doradas y perlas, teniendo una copa de oro en su mano llena de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Esta iglesia no ha cambiado.
La reforma ha cambiado. Y escuché otra voz del cielo diciendo, salid de ella, mi pueblo, que no seáis partícipes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado al cielo, y Dios se ha recordado de sus iniquidades. Apocalipsis 18, verso 4. Me gustaría sugerir que estudiemos nuestra Biblia. Judas 2:4. Ahora que a Él que es capaz de evitar que caigas y presentarte impecable ante la presencia de su gloria, con gozo superior al único Dios sabio, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, dominio y poder ahora y para siempre. Amén. Que nadie le robe a Cristo su preeminencia, que nadie le robe a Cristo su papel mediador, que nadie le robe a Cristo como el único defensor de su defensa, que nadie le robe su sacrificio. El precio que pagó fue demasiado alto para que lo renunciemos ahora. Que Dios nos ayude y el tiempo del silencio ya pasó. El tiempo de hablar ha llegado ahora. Amén.